Si miras la primera fuente de energía del ser humano, la caza, en el mismo territorio en el que pasta un mamú, pues si tú matas al mamú, obtienes muchísima energía con poco esfuerzo, pero hay poca energía en el mamú. Si en el mismo territorio tú haces agricultura, entonces extraes mucha más energía, pero tienes que trabajar muchísimo más para obtener esa energía, ¿no? Entonces cada vez vamos teniendo cosas que son más grandes, pero menos rentables de alguna manera. En todos los países del mundo, primero utilizas agua, después utilizas energía eólica y después utilizas energía solar, porque el agua empuja mucho más, que el viento fuerte también empuja más que el sol, si lo puedo decir así. Entonces el viento ya es más importante que el agua en España, pero ya viento tampoco cabe mucho más, la mayoría de los sitios están ocupados. Entonces detrás no hay nada más que energía solar. Dentro de 100 años probablemente estaremos usando la energía solar como uno de los grandes componentes de la energía que consumamos. Será muy típico que en los lugares soleados la gente tenga en su tejado una serie de paneles solares y con esto, siempre que haya sol, la gente utilice su propia energía y siempre que no haya sol, la gente utilice la energía eléctrica. Yo creo que el gobierno español, si no toma decisiones rápidas de incrementar la investigación, desgraciadamente nos veremos importando toda la tecnología si no hay decisiones importantes en este sentido. Pero ¿tienen los españoles una clara idea de lo que representa ya y de lo que puede representar en el futuro la energía solar? La radiación electromagnética, por su propia condición, es susceptible de convertirse en energía eléctrica transportable. Este es el caso de los paneles fotovoltaicos, compuestos por una serie de células que al recibir la luz convierten esta radiación en electricidad. Estas células fotovoltaicas, la mayoría fabricadas en derivados del sílice, requieren de una gran cantidad de energía convencional para su fusión y fabricación. Esta razón hace por ahora inviable su utilización con fines domésticos o industriales a gran escala. Su costo es muy elevado. El origen de todo lo que se hizo en la Escuela de Telecomunicación, yo creo que hay que centrarlo en un profesor excepcional que murió muy joven, que es Rogelio Segovia. Rogelio Segovia trabajaba en la Junta de Energía Nuclear, debió ganar la cátedra de catedrático de la Escuela de Telecomunicación hacia el año 1960, y entonces él organizó unos seminarios en los cuales nos cogía a los alumnos que queríamos y nos ponía a estudiar cosas modernas que se habían inventado. Yo cuando seguí la carrera, pues hice mi doctorado en el láser. Y entonces hice el primer láser de rubí en España en el 1967 y eso pues salió mucho en el periódico, etc. Como era famosillo, pues entonces me hicieron miembro del cuarto plan de desarrollo, esto en las postrimerías de Franco, en el 1974. Y ahí pues desde ese puesto conseguí muchísimo dinero para instalar un buen laboratorio. Por otra parte, un hecho muy importante es que a mí en 1974, justo un año después del choque petrolero de 1973, me eligen para hacer una colaboración con los Estados Unidos, con proyectos que pagaban los americanos como contrapartida del uso de las bases militares que tenían los americanos en España. Todo esto me había dado un aura de uno de los científicos importantes en España.
Y entonces se empieza a mover toda la estructura de la ciencia, se firman los pactos de la Moncloa, que fueron una de las bases de la transición. Los pactos de la Moncloa traían el apoyo a la energía solar de forma explícita. A partir de ahí, en el año 79, la Universidad Politécnica toma una estrategia de fundar una serie de institutos y entre ellos se funda el Instituto de Energía Solar. Se produjo una secesión en el instituto, gente que no quería dejar los circuitos integrados y gente que queríamos entrar en la energía solar. Entonces Sala, que según dice él, estuvo dudando, yo no le vi dudas, pero estuvo dudando y decidió venirse conmigo. Luque vio claramente que la apuesta por ese nuevo tipo de dispositivos podía ser importante para la humanidad y también para nosotros, puesto que España no parecía decidida a desarrollar ninguna microelectrónica en aquel momento y con eso tuvimos la ventaja de empezar desde el principio en una nueva tecnología como es la tecnología solar fotovoltaica. Entonces entre los dos llegamos a la conclusión de que allí no podía entrar nadie que no tuviera dinero. O sea, tú si eras miembro del instituto tenías que venir con tu pan bajo el brazo. Nada de que tú tuvieras deseos o te gustara mucho o cosas por el estilo. Claro, no entró nadie porque los únicos que teníamos dinero éramos nosotros. Las instalaciones del antiguo laboratorio de semiconductores, que se convirtió en el Instituto de Energía Solar, eran muy sencillas. Utilizaban, claro, eran unas tecnologías montadas a los finales de los años 60, en el 69, 68, y eso no podíamos cambiarlo. Nuestros equipos eran feos, eran viejos, pero funcionaban. Y recuerdo una de las anécdotas más significativas es que logramos en el 95 el récord europeo de eficiencia en células fotovoltaicas convencionales y nos visitó un grupo de investigadores de la Comunidad Europea y entre ellos estaba un director importante de investigación alemán. Y entonces él vio nuestras instalaciones, vio nuestra célula y rápidamente echó una bronca en Alemania por la que saltaron chispas, puesto que les dijo que cómo era posible que ellos no tuvieran lo mismo con tantas y mejores instalaciones. Cuando se trataba de la energía solar había como dos opciones. Una era decir, pues voy a hacer células baratas, que se decía así idealmente, que se pinta una superficie y ya eso da energía solar. Bueno, eso está bien, pero no funcionaba. Y nosotros dijimos, vamos a hacer células buenas, que ya saldrán baratas cuando se pueda. Y esa es la batalla que hemos estado manteniendo en el instituto, siempre en la línea de la alta eficiencia. El aumento de eficiencia nos permite conseguir la misma energía con 5 metros cuadrados que con 10 metros cuadrados con una tecnología menos eficiente. Y evidentemente a la larga, como los sistemas fotovoltaicos hay que pagarlos básicamente por los metros cuadrados que se ponen bajo el sol, pues la tendencia es que una cosa que ocupe un área mitad a la larga acabará siendo más barata que una que ocupe mayor superficie. Y por eso empezamos nuestra línea de trabajo fundamental y que ha sido persistente durante todos los años, que es la concentración fotovoltaica. La concentración fotovoltaica es reducir el número de células solares, que son caras, metiendo luz
del sol, pero no la luz que viene directamente del sol, sino la luz que viene a través de una lente o de un espejo, de manera que se mete mucha más energía en un área pequeñita. Pero al igual que cuando usamos unos prismáticos, vemos que el campo de visión se hace más pequeño y tenemos que mover los prismáticos en la dirección de lo que queremos ver, nos pasa lo mismo con la concentración. Tenemos que seguir al sol para que el rayo de sol siga llegando a nuestro receptor. Y eso, pues evidentemente, complica las cosas. Los primeros ensayos se dirigieron a tratar de hacer dispositivos ópticos que concentraran y no tuvieran que moverse. Eso lo llamamos concentración estática. En realidad las leyes de la física impedían que eso se pudiera hacer a no ser que la concentración fuera muy pequeña, pero se podía doblar si la cara posterior de la célula también podía convertir la luz. Una célula bifacial es una célula capaz de convertir en electricidad no solamente la luz que le llega por delante, que es lo que hacen casi todas las células, sino la luz que le llegue por detrás. María Jesús, ¿quieres traerme el concentrador este? Esto es el futuro y además es a la vez el pasado. En realidad estas células se descubrieron porque se estaba estudiando la posibilidad de reducir al máximo el número de células, el área necesaria de células solares, que es un área, una cosa cara. Para eso, pues uno de los procedimientos es concentrar la luz mediante espejos o lentes en un área reducida de células. Entonces, para que ustedes vean un poco cómo funciona esto es un concentrador para el cual hay unas células bifaciales especiales que hemos hecho también, las cuales se meten aquí. Y si se fijan, probablemente se puede observar que la célula se ve a lo largo de toda la estructura del concentrador, porque la célula se refleja y toda la boca refleja la célula hasta el borde, siendo azul. Eso significa que en realidad el sol, venga de donde venga, termina cayendo dentro de la célula. Bueno, pues esto es algo que creemos que es muy prometedor, que puede producir reducciones de costes muy importantes, y me parece que es bastante interesante el mencionar que es en España donde, además de hacer el invento, se está llegando a la industrialización de los productos por primera vez en el mundo. En 80 tenemos un éxito mixto. Tenemos por una parte buenos resultados de la tecnología de células convencionales y también tenemos unos buenos resultados de las bifaciales, tanto que nos anima a proponer una industria española que se llamó Isofotón y que ha estado en el mercado durante 30 años. Es la apuesta más importante de una universidad que ha habido nunca y desde luego la que ha durado muchísimo más que ninguna otra propuesta de este estilo en el mundo. Esa solución industrial fue muy sorprendente en España, donde pues en esa época por lo menos la universidad no daba mucho más que artículos. Entonces el hecho de haber realizado una empresa que vendía, que llegó a estar en 57 países del mundo vendiendo y demás, fue espectacular y eso nos dio un brillo excepcional que creo que supimos aprovechar, no tanto a lo mejor en la línea de las células convencionales de Isofotón, sino en la línea preferida de la concentración, que tenía pues todavía un deseo de reducir esos cientos de veces, a ser posible, el coste de la energía solar fotovoltaica. BP Solar se decidió junto al Instituto ITER de Canarias a realizar una planta de demostración de 500 kilovatios que iba a ser la más grande del mundo. Y esa se instaló en Tenerife y funcionó y aprendimos muchísimas cosas nosotros y el mundo. De manera que los dos principales actores fotovoltaicos de Europa estaban con nosotros, Isofotón por una parte y BP Solar cuando se instaló también en España. Teníamos que intentar crear en el mundo el deseo de hacer plantas de concentración que nosotros creemos que son más baratas, que a la larga serán más baratas que las que se están usando hoy. Y entonces ese esfuerzo se intentó cumplir con la creación de un instituto al que le dimos forma de empresa pública. Y así nació lo que se llama el Instituto de Energía Solar de Concentración,
y que está situado en Puerto Llano, una ciudad pues con una gran tradición energética. Y así el ISFOC ha sido un centro de referencia y es un centro de referencia para la concentración fotovoltaica y una de nuestras spin-off. Hemos puesto un acento muy grande en la industrialización, en llevar al tejido productivo los avances de la investigación. Desde la universidad podemos tener una serie de ideas y se nos ocurren cómo mejorar un producto, cómo crear uno nuevo, y entonces hacemos un trabajo que primero consiste en probar que eso que estamos diciendo puede funcionar o no, y protegemos con patentes o no, o con otro tipo de cosas nuestro conocimiento y lo ponemos un poco a disposición del sector. Es que es la vía, ¿no? Es la vía para poder disfrutar el día de mañana de nuevas tecnologías, de nuevas aplicaciones y, bueno, y poder mejorar nuestro modelo de sociedad y en concreto en este caso el modelo energético en el que nos basamos. Desde el año 2000 las compañías son capaces de producir sus propias mejoras, porque son normalmente mejoras de producción masiva. Nosotros no podemos competir con ellos, no tenemos las máquinas ni los hornos que sean capaces de mejorarles en ese aspecto. Por eso tenemos varias líneas de trabajo en el instituto que tratan de mejorar la eficiencia de las células, descubriendo los efectos que todavía están en la materia y en la interacción entre la materia y la energía solar. Las células solares convencionales de silicio, que son las células solares que vemos en los tejados de las casas o en las plantas fotovoltaicas que vemos cuando vamos con el coche por la carretera, por ejemplo, son capaces de aprovechar entre el 20 y el 25% de la luz del sol. El silicio es un material que sus propiedades físico-químicas le impiden absorber y convertir la luz en electricidad de una manera más eficiente. Entonces, la única manera de seguir aumentando la eficiencia de las células solares es buscando nuevos materiales. Hay diferentes maneras de buscar nuevos materiales. La más exitosa a día de hoy, o hasta hoy, es lo que se llama células solares multiunión. Consisten en apilar materiales distintos, formando una serie de capitas que son capaces de, en lugar de absorber toda la luz al mismo tiempo, la dividen en diferentes colores y cada color lo transforman en energía eléctrica de una manera muy eficiente. Se han conseguido eficiencias de hasta el 46%, que comparadas con las del silicio, que digo que son del 20-25%, pues es casi el doble. Y ahora mismo estamos trabajando en tipos de células multiunión con un potencial de eficiencia de hasta el 50%. Para conseguir fabricar nuevos materiales con muy alta calidad y muy buenas propiedades fotovoltaicas, es una técnica que se denomina depósito epitaxial y que básicamente consiste en depositar átomos y moléculas sobre una superficie para formar una capa o unas capas, de manera que esos átomos y esas moléculas se ordenen de una manera muy específica. Con este reactor hemos conseguido desarrollar células de alta eficiencia e incluso algún récord mundial en células multiunión. Otra idea surgida en el instituto es lo que conocemos como célula solar de banda intermedia. Esa idea pues, se inventó a finales de los 90, se publicó en un artículo que tiene ahora más de 1000 y pico citas, se extendió porque permitía aumentar o teóricamente aumentar la eficiencia muy por encima de las células convencionales de una sola unión. Estas células se basan en los principios fundamentales de los semiconductores, es decir, es como si tuviéramos una pared y un electrón necesitara una energía igual a la altura de la pared para poder pasar al lugar donde nosotros podemos aprovechar esa energía. Pues bien, los electrones de poca energía no llegan más que a la mitad de la pared. Entonces lo que nosotros debemos hacer es ponerle una escalera con escalones y así conseguir que el electrón pueda dar dos saltitos y alcanzar el final en la parte alta de la pared. Eso es una célula de banda intermedia. Este es un ejemplo de una célula solar de banda intermedia, que es un nuevo dispositivo con un límite de eficiencia mayor al convencional. Puede absorber parte de la luz que las células de silicio y otras tradicionales
no son capaces de absorber. Este tipo de dispositivos se fabrican en reactores como el de haces moleculares. La cámara del reactor trabaja a presiones realmente bajas. De hecho, llega a conseguir un vacío equivalente al del espacio, es decir, de más de 1 billón con B de veces inferior a la presión atmosférica. Esta técnica, gracias a un control muy preciso de la presión y de la temperatura, es capaz de fabricar nanomateriales con los que diseñamos estas nuevas estructuras de alta eficiencia. Este es un laboratorio único en su especie, porque está dedicado a este tipo de células avanzadas y en Europa no existe ningún otro caso parecido. La energía solar, como sabemos ya todos, es una cosa que está de alguna manera siendo una energía real, como nosotros habíamos creído siempre que iba a ser. Y con lo que funciona es con las células de silicio que nosotros desarrollamos en los años 80, en los primeros 80. Pues ese es el tipo de célula que ha conseguido, digamos, la hegemonía del mercado mundial. La tecnología que tenemos hoy, esto que llamamos la tecnología convencional, que básicamente está hecha a base de silicio cristalino, es una tecnología que ha llegado para quedarse, y para quedarse como dominante durante muchísimo tiempo. Los módulos fotovoltaicos son estables, no son contaminantes, tienen una durabilidad muy larga y se reciclan bastante bien. Cuando acabé mi tesis doctoral, pues me enteré de que en España se estaba empezando a utilizar la energía solar para alimentar a poblaciones rurales y decidí mirar qué pasaba allí. Encontré cosas que me parecían que eran mejorables y que la universidad podía ayudar a mejorarlas, y hasta hoy. Nosotros trabajamos muy en la frontera del mercado. Hemos hecho mucho bombeo solar, bombeo con agua, o sea, para agua potable en el Sáhara, en la zona interior del Amazonas. Era muy divertido aquello. Muy duro, pero muy divertido. Y ahora pues hacemos sistemas mucho más grandes, son más aparatosos desde el punto de vista tecnológico, y ahí el objetivo es ser capaz de predecir con mucha más precisión de la que se hace ahora cuánta energía dan, detección automática de fallos y cosas por el estilo. Mi grupo, por ejemplo, es el coordinador del proyecto europeo para utilizar energía solar en grandes sistemas de riego. Entonces, en ese maridaje entre energía limpia y agua, yo creo que tenemos mucho que hacer, y que España es el país que más riega de la Unión Europea y tenemos una buena experiencia con energía solar. Deberíamos de seguir utilizando eso que representamos como campo de aprendizaje, en mi opinión. La pregunta, ¿qué podemos hacer ahora? Yo creo que debería insistirse en intentar poner en marcha la concentración, pero para conseguir que la concentración pueda igualar los costes del panel plano, es preciso que tú le apoyes, que el Estado le apoye, como ha apoyado a la fotovoltaica de panel plano, y entonces eso sería una buena operación, por ejemplo, para España, pero es difícil, o sea, es difícil porque hemos perdido la industria que teníamos. Otra cosa es que si hay mucha energía solar, los sistemas eléctricos como tales van a tener que adaptarse, y parece sensato que va a haber que poner más acumulación. La energía solar tiene un talón de Aquiles en el hecho de que solo funciona cuando hace sol. Cuando no hace sol, pues no funciona. Entonces, si fuéramos capaces de almacenar esta energía, pues entonces sería estupendo. Normalmente se entiende por energía fotovoltaica, suele ir asociada a la palabra solar fotovoltaica.
En el caso de la energía termofotovoltaica, el concepto es exactamente el mismo, pero esa radiación no proviene del sol, sino proviene de fuentes incandescentes o fuentes térmicas. Por ejemplo, te puedes imaginar una fábrica de acero, pues metalurgias, son fábricas en las que tienes muchísimo calor, de muy alta temperatura. Hay superficies, grandes superficies incandescentes a más de 1500 grados y que están brillando y están perdiendo energía. Entonces toda esa energía brillante de estas fábricas se puede convertir en electricidad usando fotovoltaica. El proyecto que estamos desarrollando en el Instituto de Energía Solar trata de llevar esos materiales incandescentes a unos contenedores, de forma que se almacena muchísima energía en forma de calor, y el propio brillo de estos materiales, el brillo incandescente, se convierte en electricidad a través de estos dispositivos termofotovoltaicos. Estas son las células termofotovoltaicas, que son muy parecidas a una célula solar, solamente que están diseñadas para absorber la radiación infrarroja, es decir, el calor en forma de radiación. Estas células, si las ponemos en la boca del horno, pues vemos cómo son capaces de mover un pequeño motor, y vemos aquí el giro del motor, ¿no? Entonces, esto simplemente demuestra la capacidad de conversión de energía térmica radiativa en electricidad, de una forma muy sencilla, sin partes móviles. Nosotros estamos pensando en tamaños mayores, en sistemas de acumulación, bien sea para domicilios o para distritos, que estaríamos hablando de unos dispositivos que puedan ocupar pues, como un electrodoméstico más en tu domicilio, o bien como pues, se puede pensar en un dispositivo tamaño, digamos, una nevera, ¿no? Una nevera que podría servir para dar energía, acumulación y generación en un bloque de viviendas, por ejemplo, ¿no? Somos un centro pequeño si se nos compara con el Fraunhofer alemán, el Enel americano, pero nos hemos hecho un hueco y yo creo que tenemos ese papel reconocido por esas propuestas de ideas originales y de ver el fotovoltaico con una visión integral desde el material hasta la instalación, desde el dispositivo hasta el sistema. Nuestra apuesta ha sido las personas. Lo mejor del instituto es sin duda los doctores que hemos producido, incluso proyectos fin de carrera pues, que han salido y han dado pues, una impronta de gente que sabe, que conocía el tema sin fantasías solares, o sea, con realismo solar, que es algo que hace falta en general. Tenemos un programa de máster que llevamos impulsando unos 10 años para formar profesionales en este ámbito de todo el mundo, y tenemos un programa de doctorado que tiene ya una larga historia de más de 30 años con más de 120 doctores formados que están ahora prestando servicio a la energía solar desde muy distintos ámbitos que pueda llevar esta tecnología a la realidad de nuestras vidas. Desde el punto de vista internacional, también nos podemos sentir perfectamente orgullosos porque muchas de nuestras ideas que no podemos desarrollar por ese pequeño tamaño que tenemos, las vemos realizadas muchas veces por laboratorios más potentes y tal. Es decir, que nos sentimos felizmente copiados en muchos temas y claramente muchas veces superados nuestras expectativas iniciales. La colaboración entre laboratorios es fundamental a la hora de poder seguir aumentando o seguir progresando en la tecnología, y por lo tanto cualquier avance en pocas ocasiones se debe a la participación de un solo laboratorio, y al final todo eso converge en una idea nueva o en un producto nuevo, que es lo que hace que avance la tecnología. El instituto ha tenido cierto éxito en este acompañamiento de las etapas de nacimiento y crecimiento del fotovoltaico, y el reto está ahora acompañar la etapa de maduración en la que se encuentra. Es muy importante consolidar la reducción de precios de la energía, de la electricidad solar, integrar de forma decidida la fotovoltaica en nuestro sistema energético y no olvidar que tenemos que empezar ahora a inventar la tecnología que queremos que esté vigente dentro de 20 años, ¿no? A lo mejor resulta que la tecnología es importante
para tener una nación fuerte. A lo mejor la ciencia es importante para que tú confíes en tu país y te creas que es un país importante. Y a lo mejor de ahí viene la riqueza. Tratamos de evitar el complejo de inferioridad que a veces tenemos en España, ¿no? Eso de que inventen otros Unamuno. Y no, yo creo que la idea es que con nuestra creatividad y nuestro esfuerzo podemos perfectamente competir y hablar de tú a tú con las grandes potencias tecnológicas, ¿no? Sin el Instituto de Energía Solar no hubiera habido un desarrollo de la energía solar en España. No hubiéramos tenido la opción de jugar en primera división en la energía solar. Tenemos por delante toda una vida para intentar aportar, si en España queremos, de verdad, participar en esta carrera, de desarrollar esas tecnologías que permitan esta revolución solar.